¿no? Ese cuerpo del Maestro Jesús, lo que nosotros sabemos, trataré hasta donde pueda de compartir, espero que se entienda, pero es un cuerpo que viene de un lugar muy especial. Cuando el Maestro Jesús mm, resucita, él toma un cuerpo de luz. Por eso cuando lo encuentran, entre ellas María Magdalena, no lo pueden tocar porque dice, aún no he ascendido al Padre. Es un cuerpo maravilloso y ese cuerpo de luz es gracias a una vestimenta que él prepara. Eh, Ojalá nosotros pudiéramos preparar nuestro cuerpo físico e irlo preparando para que todos por ahí hemos escuchado, espero que mis palabras no ofendan a nadie de alguna religión o de alguna creencia o de algún aspecto eh, que tengan como sustentación de lo que son, porque no quiero ofender a nadie, pero por ahí se escucha que eh, que todos tenemos que estar muy bien presentados, ¿no? Y por ahí escuchamos a algunos hermanos que siempre están de traje o siempre están muy bien vestidos. Eso es algo externo. Nosotros debemos de crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Y esos cuerpos existenciales superiores del ser es con los que podemos presentarnos ante el Maestro Jesús y ante esos seres, porque son de una vibración muy elevada. Porque este cuerpo físico, pues, aunque yo me ponga un traje ahorita, ¿no? Y me vea muy bien, pero lo que soy por dentro no cambia. Sigo siendo eso. ¿Sí se entiende? Entonces, el Maestro Jesús, eh, todo lo que él es, trae de un lugar que se llama la morada de Barbel. De ahí desciende todas esas cosas maravillosas con las que él se manifiesta. Pero esto es algo muy interesante. Fíjense que el Cristo, nosotros debemos de entenderlo, que el Cristo es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo de este tiempo, y no es algo que sucedió hace más de 2000 años. Al ser atemporal quiere decir que así como llegó y manifestó en este plano físico, en este planeta, así ha sucedido esa misma circunstancia en otros planetas, en otras esferas de conciencia. Entonces, si nosotros podemos entender que es atemporal, no es de este tiempo. Él trae una enseñanza que supera, por así decirlo, cualquier religión, cualquier creencia, cualquier aspecto. Sí. Y eso es algo que ojalá nosotros podamos entender. Yo trato de comprender que toda la enseñanza que él dejó también en algún momento fue manipulada. Eh, ¿Han escuchado de los rollos del Mar Muerto? Eh, de los libros apócrifos de Nahamandí. Bueno, pues lo que yo tengo entendido es que son libros gnósticos. Estos libros, eh, un obispo decidió en algún momento esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y cuando uno va a esos libros apócrifos, pues hay una enseñanza mucho más allá de la que hemos recibido en los 4 evangelios canónicos, ¿sí?
Entonces, todo eso no hay que leerlo a la letra muerta, aunque está ahí algunas cosas, no hay que leerlo a la letra muerta, hay que ir más allá, ¿sí? Ir más allá es poder entender lo que ahí está escrito. ¿Alguna vez han pensado que lo que el Maestro Jesús pasó, vivió, padeció, es la manera de enseñarnos el camino a nosotros para lograr esos aspectos divinos superiores? ¿Qué quiere Sí, decir sí lo he esto? pensado, sí lo he pensado. Que vamos a ser traicionados por nuestros mejores conocidos, vamos a ser inclusive entregados y nos van a cambiar eh, por 30 monedas, ¿no? Y las 30 monedas es simbólico, ¿sí? Quiere decir que todo eso, eh, alguien va a quedar bien con alguien y a lo mejor nos entrega o nos traiciona por quedar bien. Si nosotros pudiéramos comprender que un bien se va a pagar con un mal, es muy difícil. La primera vez que yo escuché esto me causó problemas. Cuando lo viví, dije, ah, caray, a esto se refería, ¿no? Nadie cree que, pues, que tú le ayudas a alguien y que te va a morder la mano, como por ahí decimos, ¿no? Mm. Pero si nosotros reflexionamos, el Maestro Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, que era un borrico, pero un borrico que nadie antes había usado, ¿sí? Por eso se llama un pollino. Entonces, él entra a Jerusalén y todos lo reciben como lo que era, ¿no? Y como una semana después, todos piden su crucifixión, como que no es comprensible, ¿verdad? ¿Han reflexionado en eso? Entonces, Él nos enseña que en un momento determinado nosotros vamos a pasar algo así y que cada vez que resolvemos esas circunstancias que vivimos, es como ir aprendiendo a traspasar el dolor, el sufrimiento y nuestros límites para ir más allá. Entonces, si Él traspasa todo eso y llega a siendo quien era, que domina los elementos, porque domina el agua, domina el fuego, domina el aire, domina la vida, ¿no? Le da vida a su familiar, a Lázaro, siendo que él ya había fallecido. Pero él domina todo eso. ¿Y qué acaso él no nos dice esto que yo he hecho y más ustedes harán? ¿Y qué pasa con nosotros cuando de momento empezamos a sentir que llega un poco de clarividencia, que llega un poco de intuición, que llega un poco de clariaudiencia, que a veces estamos comunicándonos telepáticamente con alguien? ¿Qué hacemos con eso que empieza a sucederse en nosotros? Posiblemente una parte espiritual en nosotros está despertando, actuando, pero otra parte humana, o lo que llamamos nuestro ego, nuestros defectos, se empieza a sentir que ya no cabe, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones es a ir venciendo lo terrenal para salir a eso que es espiritual, que también está ahí para nosotros. El Maestro Jesús bien claro lo dijo, esto que yo hago, ustedes harán y mucho más. ¿No le dice eso a sus discípulos? Y entonces nosotros
cuando empezamos a percibir algunas cosas, pues como que de momento, pues dudamos o a veces nos envanecemos. Hay que ir traspasando los límites que hay en nosotros, ¿sí? Hay que salir de los límites que nos han sido impuestos por la propia sociedad, porque nuestra sociedad no quiere que despertemos, no quiere que hagamos maravillas y las podemos hacer. Ustedes mismas han tenido pequeñas o grandes experiencias que les han permitido sostenerse y mantenerse en un proceso internamente. No sé si voy bien o no sé si es lo que quieren que hable Dinor y Brigitte o Lucy o Vicky o no sé. Está bien, Adelante. Mauricio, sí, muchas gracias por explicarnos y por intensificarlo, por traerlo al presente, por traerlo al presente, a la luz del presente. Cuéntenos un poquito, maestro, ¿usted qué sabe sobre lo que sucedió con Jesús cuando fue el momento de la pasión? Bueno, hay muchas cosas ahí. Primero, cuando él está en el Monte de los Olivos, bueno, Lucy, ¿querías preguntar algo? Y ahorita ya explico esto. No, te escucho y ahorita te hago una pregunta mejor. Gracias, Lucy. Fíjense, cuando él está en el Monte de los Olivos, ¿qué les dice a sus discípulos? Cuando ya en la noche, antes de que lo entreguen, ¿qué les dice él a sus discípulos en el Monte de los Olivos? ¿Qué les dice? ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo. Que se quedaron dormidos, que él se alejó a orar y ellos se durmieron. Les No dice, pudieron aguantar. muy bien dicho, Teresa, les dice, pónganse atentos, pónganse a orar, ¿no? Pero todos se quedan dormidos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, y el Maestro Jesús, en ese instante, trasuda sangre, ¿sí? O sea, él está sintiendo como separándose de su divinidad y sintiendo la materialidad que hay en su cuerpo físico. Y él trasuda sangre, inclusive en ese momento dice, Señor, haz que pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? O sea, primero reconoce lo que nosotros vinimos a aprender en este mundo físico. Reconoce las emociones, reconoce el cuerpo, reconoce el dolor, reconoce el sufrimiento y reconoce lo que va a pasar. Él ya lo sabe. Pero dice que no sea lo que yo quiero, sino lo que tengo que hacer. Es entregado, él ya lo sabe, porque él le dice a Judas, ve a hacer lo que te mandé a hacer. Si nosotros tomamos la Biblia, en algunas cosas dice unas cosas y en otras dice otra. Y depende de la Biblia también, o sea, pero hay una Biblia donde él dice, ve a hacer lo que te encargué. Y dice, y en ese momento Jesús toma un pedazo de pan ácimo, lo introduce en el recipiente que tiene y se lo da a Judas y Judas se transforma. O sea que no es él el que va a hacer lo que tiene que hacer, sino va a obedecer a su maestro por lo que tiene él que hacer. Entonces, hay muchas cosas que nosotros aún no hemos comprendido, pero él va a cumplir la misión más difícil que le es encargada, entregar a su maestro. Pero tiene que cumplirse las escrituras.
y va a entregarlo. Y entonces va y lo entrega y bueno, viene el drama cósmico, ¿no? Viene ese drama donde él tiene que padecer, dice que 49 latigazos menos uno. ¿Por qué decían que 39 menos uno? Porque si a una persona recibía 40, en ese momento moría. Era tanto el dolor y el sufrimiento de esos latigazos que por eso ya lo tenían medido, que eran 40 latigazos menos uno, porque si llegaban al 40, el cuerpo no resistía ese dolor. Entonces, todo es un proceso. 39 pues son 12, 12 son sus discípulos. Y si nosotros entendemos lo que es los discípulos son los que se ponen al servicio del ser, ¿no? En la carta del tarot, el 12 es el apostolado. Y nosotros vemos un personaje entre dos columnas, ¿sí? Entregándose voluntariamente. Pero de ellas caen sus pertenencias. Eso que vemos ahí como unas moneditas son sus pertenencias. Pero él está colgado voluntariamente. Quiere decir que los discípulos, todo lo que hacen, lo hacen voluntariamente, o sea, tienen que hacer lo que su maestro les indica. ¿Qué acaso no le dice a Pedro, pues antes de que amanezca me negarás 3 veces? Conoce la condición humana, conoce que lo va a traicionar, conoce que lo va a negar, pero más aún así le dice, pero tú eres en quien voy a sustentar esta enseñanza. Bueno, nosotros estamos intentando día a día tomar este aprendizaje, ir con lo que vamos aprendiendo y dejando unas cosas que ya no nos convienen y tomando otras que nos impulsan a ir hacia la conciencia. Ese es el proceso que vamos llevando. Es así. ¿Qué vive en el drama cósmico? ¿Qué vive en el Monte de los Olivos? ¿Qué vive en la cruz? Son infinidad de cosas. Se dice que él vino a aprender todo eso. Espero que esto se entienda como es. Él vino a aprender todo esto, inclusive de los mayas. Si ustedes pudieran ir, acabo de ir hace el miércoles pasado, acabo de ir con una persona que vino de Chile, una compañera de nuestro grupo. Acabo de ir al Museo de Antropología y en el Museo de Antropología e Historia hay un tablero donde están 2 personas crucificadas, pero en cruces de flores. ¿Acaso cuando llegaron los conquistadores, los mayas ya no estaban? Vean, y se dice que sus palabras, sus últimas palabras del Maestro Jesús, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en realidad son palabras mayas. Me hundo en la prealba del espíritu. Algo así es la traducción de lo que él dice en ese momento. Entonces, ¿cómo puede haber cruces con personas crucificadas, con flores, siendo de personas de los mayas, que cuando los españoles llegaron, los conquistadores llegaron, los mayas ya no estaban, ya habían trascendido? ¿Dónde estuvo el Maestro Jesús antes de salir públicamente?
Pues estuvo en el templo, estoy tratando de recordar, pero él estuvo en muchos lugares, así como estuvo en Egipto, estuvo, ay, Jesús estuvo en el templo de Heliópolis. Entonces, él viajó por muchísimos lugares para prepararse para lo que iba a compartir, para lo que iba a dejar a la humanidad. Entonces, él estuvo por muchos lugares siendo probado, porque él iba a ser probado. Primero estuvo en esos lugares y también estuvo con los mayas. Cuando unas personas que son cristianas, un día le enseñé y le dije, mira, el Maestro Jesús vino a aprender de los mayas. Y aquí están estos retablos donde están personas crucificadas, pero en cruces de flores. La persona se quedó sorprendida y dijo, pero eso no es posible. Claro que es posible, porque cuando llegaron los conquistadores, ya no estaban aquí los mayas, ellos ya habían partido, ya se habían ido a Venus. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos entender todo esto? Así como lo mostré en este libro de Ouspensky, búsquenlo, es muy sencillo, pero ahí habla de las pruebas que el Maestro Jesús vino a pasar. Entonces, hay mucho que apenas se está develando, apenas se está entendiendo de lo que él realmente vino a vivir en el tiempo que él estuvo acá. Adelante, pregunten, porque creo que yo estoy hablando mucho. No Lucy, sé. Lucy. Hola Mauricio. Bueno, hola, buenas noches a todos. Hola. Es- Entiendo que cada quien tiene una interpretación sobre lo que ha leído de la vida de Jesús. Eh, Tú al principio decías que quién no ha sido vendido, quién no ha sido traicionado, quién no ha pasado por diferentes etapas en la vida y que son muchas de las enseñanzas de las que vive o de las que enseña Jesús. Y durante algún tiempo de mi vida yo pensaba mucho en esto, ¿no? Después llegaron a mí diferentes literaturas y entonces estos libros que llegaron a mis manos hablan no de lo contrario, el evento es el mismo, sin embargo, ellos dicen, por ejemplo, que Judas si María Magdalena es de las personas más difamadas de la historia, Judas le sigue, porque en realidad Judas lo que hizo fue ayudar a un amigo, porque todo esto que Jesús vino a dar, todo este conocimiento crístico, en realidad, como todo lo que nosotros hacemos, como es un plan de vida. Hace 8 días o el martes tuvimos la plática con Alonso y el día miércoles en el chat estábamos conversando, bueno, todo el mundo conversó sobre el tema y entonces él hablaba del plan de vida, del plan del alma. Entonces, obvio que lo que él vino a hacer ya estaba perfectamente planeado y que se iba a encontrar con las personas que se encontró y que ellas iban a ser parte de esta manera de poder entender el conocimiento. Entonces, yo digo que ahí, bueno, a mi entender esto, me hago cargo de lo que yo digo. Lucy, excúsame, te hablo, ¿me escuchas? Sí, Yo no sé si ustedes han escuchado, pero conversación. ya no te escuchamos, Inori. Prima, ¿no se te escuchó? Creo que quedó congelada la... Prima, La imagen.
Sí, se queda Ahí está congelada. ya. ¿Aunque tú la ves congelada o soy yo? Eres tú. Ah, ok. Entonces sigamos adelante. Gracias. Sí, sigamos adelante entonces. Bueno, entonces, eh, creo que cada quien puede mirar la vida de Jesús de acuerdo a cómo se va expandiendo la conciencia, ¿no? Ahora, otro tema que acabas de tocar y que también a mí me llama mucho la atención y que he procurado como estudiarle un poquito, está el tema de qué pasó con Jesús ese tiempo que él no estuvo presente. Pero algo que yo he aprendido es que, por ejemplo, las culturas, sobre todo las culturas mesoamericanas, no somos los únicos. En todo el mundo sucedió y todo el mundo ha sucedido hasta nuestro momento. Y la famosa masa crítica, que es la que hace que lo que sucede en un rincón del mundo se pueda compartir con el resto, pues tiene que ver mucho con este conocimiento, con esta sabiduría. Entonces, Jesús, la historia de Jesús, o como nosotros conocemos la historia de la humanidad, es del antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, de Cristo acá, después de Cristo, vamos 2000 años y algo, no digo, hace muchos años que hablamos de 2000 años, pero seguramente ya va un cachito más. Y luego tenemos antes de Cristo, pero antes de Cristo no existía Cristo, no había nacido Cristo. Sin embargo, nuestras culturas, que tenían 10.000 años de antigüedad, dicen que el hombre como tal apareció en la faz de la tierra hace 16.000 años. Entonces le llevó 6.000 años desarrollar conocimiento, volverse de cavernícola a volverse de nómada, de volverse sedentario, perdón. Entonces, todas las culturas antiguas conocen, por ejemplo, la cruz, pero el significado que tienen para las culturas de nosotros, la cruz no es la misma que le da la religión católica a la cruz de Cristo. Entonces, esta cruz de flores habla sobre los rumbos del universo. Si yo desde esta mirada quiero ver a Jesús en la cruz, yo se los he dicho muchas veces, lo he compartido muchas veces, tenemos la parte de nuestra cabeza, la parte de nuestro templo más alta es nuestro cerebro y está conectado con el universo y baja en línea vertical. Luego nosotros tenemos, trabajando en la tercera dimensión, tenemos la dualidad. Y entonces abrimos nuestros pasos y la energía va de derecha a izquierda o izquierda a derecha, como quieran verlo, pero tiene que ver con lo de afuera y con lo de adentro, ¿no? Lado derecho hacia afuera, lado izquierdo hacia adentro. Y obviamente esta vértice y esta horizontal forman la cruz. Y lo que une a la cruz, lo que une esta energía, es el chakra 4 y es el corazón, la energía del corazón. Entonces, ellos, los antiguos, hablan de lo mismo, hablan de los rumbos del universo, pero hablan de los rumbos del universo y cada rumbo tiene una energía y cada energía no son dioses, porque ellos no tuvieron dioses. La historia que nosotros sabemos de nosotros la contaron los conquistadores y los conquistadores traen una carga, ya traen un conocimiento previo. Y ellos quisieron darle interpretación a nuestra filosofía de vida desde su mirada, no desde la de nosotros o la de los abuelos. Entonces, cada energía cada rumbo tiene un significado, tiene una energía, pero al final dicen, camina el camino del corazón. Al rumbo al que te dirijas, busca el corazón, inicia con el corazón, hazlo con el corazón, camina el camino rojo. Entonces, el significado puede ser exactamente lo mismo, porque al final, simplemente la imagen del Sagrado Corazón, yo de chiquita la veía, porque además aquí en mi pueblo hay una fiesta específica para el Sagrado Corazón, y me llamaba mucho la atención que estuviera tan expuesto el corazón de Jesús, pero además vivo. Y entonces yo decía, ¿qué me quiere decir esa imagen? Y cuando yo empiezo a estudiar y empiezo a tener contacto con la cultura, con el conocimiento, con la filosofía, voy entendiendo. Y luego me voy más allá. Tuve la oportunidad de estar en Egipto. Ahorita tú decías de Heliópolis que estuvo Jesús, pero lo que no recuerdo si es en Heliópolis o es en Luxor,
donde está una pared y en esa pared está un grabado donde está la oreja y está una voz, pero la voz viene iluminada por el sol. Y entonces el significado es el sol padre o Dios el iluminado le está hablando a la humanidad. Y entonces decía, escucha. Y al final, pues todo es lo mismo. Y a mí lo que se me está haciendo cada vez más interesante y cada vez hace más ruido en mi cabeza, y más desde ahora que hemos tomado estos temas, que creo que lo más interesante o más trascendente es de esto o poquito o mucho, de lo que vamos conociendo, de lo que vamos compartiendo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo ha tocado Jesús tu vida? ¿Cómo ha sido lo que has comprendido de él? ¿Y qué estás haciendo hoy? Desde la mirada que sea, porque yo ahora lo que veo la diversidad, pues es lo que nos hace más, nos hace complementarnos más. Muy bien dicho, Lucy. Por eso decía yo, podemos tomar la vida del Maestro Jesús y hacerla nuestra. O sea, yo voy a tener que pasar por todo ese proceso, porque ese es el camino de un iniciado. Y todos tenemos que tomar el camino del iniciado para ir comprendiendo. ¿Por qué crees tú que se habla tan mal de Judas? ¿Por qué crees que se habla tan mal de María Magdalena, siendo ella una reina? ¿No? Pues porque hay que quitar el lugar que las cosas tienen para degradarlas, denigrarlas. Porque en algún momento María Magdalena y Jesús eran una sangre real, pero si yo la degrado a prostituta, pues ya le quito el poder de esa sangre real, ¿no? Entonces, hay demasiadas cosas que se han alterado por cierta conveniencia. En la religión católica, la Virgen María es tomada en cuenta después del año 1000. ¿Sí? O sea, aquí nada más Dios, la Virgen no. Entonces, ¿cuántas cosas excluyen lo que realmente corresponde? ¿Sí? Entonces, hay demasiadas cosas. ¿Qué es lo que nos enseña verdaderamente? Porque aquí sí podemos seguir hablando muchas cosas, pero ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que entender de todo lo que ahí nos deja el Maestro Jesús? Nadie, bueno, alguna vez en alguna meditación de las que damos, hemos compartido que la palabra que está arriba de la cruz, todos sabemos cuál es, INRI, ¿no? Y todos dicen que quiere decir Jesús nacente, o sea, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿no? Pero en realidad esa palabra dice algo muy diferente, nada es casual. La palabra INRI es ignis natura renovatur integram. El fuego renueva la naturaleza incesantemente. ¿Qué naturaleza? Esta, densa en algo sutil, en algo elevado. ¿Pero qué fuego? Mi fuego interno, ¿no? Entonces, ese fuego interno que está aquí dentro de mí tiene que transformarse a través del canal medular, Ida y Pingala, ¿no? Que todos ya conocemos, y ascender por Sushumna. Entonces, ahí están las energías solares y lunares entrelazándose y ascendiendo. Entonces, ese fuego debe de renovar esta naturaleza inferior en algo superior, en algo sutil, en algo elevado. Porque en el estado en que nos encontramos, muy difícilmente podremos elevarnos. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí hay una clave, ignis, el fuego, mi naturaleza. A veces nosotros no queremos movernos de donde estamos y lo que es
no queremos salir de nuestra zona de confort. Entonces, hay que salir de la zona de confort y por eso hay que restarnos renovando constante y continuamente. Ese es el fuego interior que está dentro de nosotros. Entonces, ahí hay una clave, transformarnos, ¿sí? En algo sutil y dejar lo denso, lo pesado, porque si no, no vamos a poder. Y ustedes pueden hacer ese mantra. Es un mantra, imagínense. Desarrollarse o trabajar con ese mantra y empezar a sentir esa vibración, ese fuego interno, les puedo asegurar que van a tener experiencias maravillosas. Entonces ahí ustedes practiquen 15 minutos, media hora, lo que ustedes puedan. ¿A qué les digo? Una hora, a lo mejor, no, pues es demasiado. 20 minutos y verán la experiencia que hacer esa práctica les deja. ¿Sí? ¿Algo vas a comentar, Bridget? No, Dinori quiere hablar. Es que miro aquí en la parte de acá porque me tocó colocar el celular para poder ver y escuchar bien porque el computador no está bien. Yo quería preguntarle primero, usted mencionó un libro, ¿cómo se llama el libro que usted nos recomienda? Jesús en el templo de Heliópolis. Es este. Es un libro muy, muy delgadito, mire. No es nada grueso. No. Y es de Ouspensky. Uspensky, Es un libro muy, muy delgadito sí. y Y que usted ahí, mencionó que los mayos habían ascendido todos juntos, ¿no? sí, pues algunos que andaban descarriados, ¿no? Y fueron unos cuantos que encontraron, ¿no? Pero en realidad todo el pueblo tenía una conciencia muy elevada. La pregunta es, a nivel familiar, ¿nosotros también podríamos llegar a lograr esa meta? ¿Se podría hacer sin necesidad de obligar a la familia poco a poco? ¿Esto se podría hacer? ¿Es obligatorio para este momento ascensional que nosotros ascendamos junto con la familia o no? Eh, pues a veces Harry me dice, hey, hoy no hagas esto, y yo no entiendo y ya voy y me pasan cosas, ¿verdad? Pero ¿será que pasa como lo que decíamos de la conciencia, de la masa crítica? Tú haces el cambio, tú haces la expansión de conciencia y en automático tu familia alrededor y vecinos empiezan a recibir la energía y tú empiezas a jalar a la gente que va vibrando con tu Pues, despertar. pues aquí donde tienen ustedes su casa, que ya llevo aproximadamente 12 años, Sí. pues todavía ninguno de mis hermanos viene aquí, ¿no? O sea, y no tengo uno ni dos, fuimos 8 y bueno, ya fallecieron 2, pero pues, no, los que estamos locos no siempre somos bien vistos, ¿eh? Ah, ok. Gracias. Acuérdense de eso. Entonces, sí, pido por mis hermanos, pido por mi familia, pero pues no siempre nos creen mucho el cuento, ¿no? Sí, yo me esfuerzo, expando mi energía, claro que les llega a mi hija la semana pasada, pues a mi yerno le dio un problema cerebral, un derrame cerebral, ¿no? Me duele, me puede, estoy pidiendo, pero sé que este proceso le va a llevar a donde ella tiene que estar, porque si yo sé algo, se los digo con sinceridad, ella me dice, quítate que ahí te voy. Yo sé, pero a Sí, veces no queremos, entonces no puedo obligar a nadie. Sí, todos los días ahí, todos los días estamos meditando. El sábado que no lo hacemos a través de Facebook y de YouTube, lo hacemos presencial con un grupo que nos reunimos, por eso no lo hacemos. Y quien gusta entra y quien no lo toma después, pero no puedes hacer más por los demás. sí. Entonces,
Si no hago caso, a veces, alguna vez me decía mi esposa, tranquilo, ahorita te vas. Oye, no quieras correr, espérate. Y yo tenía 1000 cosas que hacer ese día y en el centro de la Ciudad de México. Y Olga que vive acá, sabe la locura que es eso. Y yo estoy hasta el otro extremo, o sea, yo estoy en el norte a la salida a Querétaro, imagínense. No hice caso y a la media hora le hablo y nada más me dijo, ¿qué te pasó? Choqué. Y luego, pues nada más le pegué a un coche y estoy esperando el seguro. Entonces, así todos nos pasa. Queremos ayudarle a los demás, pero los demás tienen su propio proceso. Si les llega, sí, pero cada quien tiene que hacer su tarea y su chamba. Entonces, el Maestro Jesús, esa fue eh, una indicación que nos deja ahí. Y dejó muchas más. Él enseña verdaderamente que sí, por ahí nuestro maestro nos enseña que Belén en aquel tiempo no existía. Belén se dice que era una palabra caldea que significa fuego, ¿sí? Y esa palabra significa torre de fuego, o sea, hay que encender el fuego que asciende para que podamos llevar ese fuego hasta arriba y conectarnos verdaderamente. Y, o sea, en toda la enseñanza del Maestro Jesús está el fuego. El fuego busca despertarnos a nosotros. Pero ¿con qué tenemos que trabajar nosotros? ¿Qué vive Él en la cruz? Como preguntaba hace un ratito Dinori. ¿Qué vive Él en la cruz? ¿No? Cierra tantito tu micro, Dinori, para que no se nos vicie. ¿Qué vive Él en la cruz? Él tiene que vivir el drama crístico, cósmico. Realmente Él debe de pasar por los 3 traidores. En realidad están significados por Judas, por Pilatos y por Caifás. Pero pues, eso es histórico y eso a mí no me sirve de nada. Lo que nosotros tenemos que entender en esos 3 traidores es que Judas representa la mente o el demonio de la mente, ¿sí? La mente siempre nos atormenta. Pilatos, perdón, Judas representa el demonio del deseo, ¿sí? Siempre nos vamos por lo que nosotros nos llama la atención. Pilatos es el demonio de la mente, que la mente siempre tiene justificación para todos, ¿no? ¿Qué hace Judas? ¿Qué hace Pilatos? Se lava las manos, ¿no? Yo nada tengo que ver con esto, siendo que él era el que determinaba, pero él dice, yo me lavo las manos y así es nuestra mente, siempre se justifica para todo. Y Caifás es el demonio de la mala voluntad. El Maestro Jesús era un revolucionario. No le tenían mala fe porque fuera tan buena gente como, no, pues él vino a romper la estructura que hasta ese momento existía. Él viene y la rompe y por eso no les conviene. Ahora sí, como decimos por ahí, estaba rompiendo el teatro que ya se tenía. Y el Maestro Jesús llega al templo y dice, están haciendo de esto un negocio. Saca a los mercaderes del templo y como él ahí estaba solo y nadie le hace nada. Entonces hay que ir entendiendo que pues ellos al destruir su negocio, pues tienen mala voluntad porque son los sabios de ese tiempo. Y como son los sabios de ese tiempo, no pueden admitir que alguien venga a renovar o a traer algo que los demás desconocen. Entonces,
Ahí hay otro ejemplo, pero vuelvo porque para mí lo más importante, es que llevemos esto a nosotros. ¿Cuáles son mis deseos en realidad? ¿Cómo actúa mi mente en mí? Y cuándo se manifiesta esa mala voluntad. Se dice que esos son realmente los tres traidores, que obviamente traicionan al Cristo interno. A veces se nos pide un sacrificio y pues calculamos que sí podamos o que sí nos convenga para hacerlo. ¿Quién grita crucifixia, crucifixia, crucifixia? Son las multitudes que llevamos dentro de nosotros, ¿no? Hay demasiadas personas que viven dentro de mí. Y si yo no descubro que en un momento determinado dije sí a algo y a los 10 minutos, media hora ya cambié de opinión, no, fue otro ser que vive en mí, otro ego, porque así les llamamos. Entonces, realmente eso es quienes lo traicionan. Tomar el camino que nos marcan para seguir al maestro es muy duro, es muy difícil, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Por ahí también existió la comunidad del Cardo, ¿no? ¿Por qué era esa comunidad del Cardo? Pues porque entienden que la corona de espinas, ¿sí? Lastimaba. Y yo les voy a dar una práctica para que ustedes un día que se reúnan la hagan. Compren rosas silvestres, no las de invernadero. Ya se descubrieron cómo las de invernadero tienen una particularidad. ¿Alguien me puede decir cuál es? No tienen aroma. ¿Qué más? Las espinas no son muy... No tienen espina también. Casi no tienen espina. Ujú. ¿Sí? Les voy a dar un regalo. ¿Sí? El día que quieran trabajar con el sacrificio, traigan rosas que no sean cultivadas y traigan y tomen la rosa por las espinas. Pónganlas entre las palmas de sus manos. Y claro que ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Nos va a doler, ¿no? Porque las espinas se nos van a enterrar. Cuando ustedes quieran sacrificar algo, su dolor, su sufrimiento, su angustia, su pesar, aprieten, aprieten. Llegará un momento cuando reconozcan ese dolor y sufrimiento que ya no les va a doler, porque ya reconocieron esa circunstancia y a partir de ese momento se disipa ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, hubo una comunidad que se le llamaba del Cardo, pero eso era lo que realmente trabajaba. Mauricio, excusa, pero entonces cuando yo cojo las espinas y las aprieto así, pensando en esa intención de lo que tengo que transmutar, Sí, sanar, ok. sí. O sea, cuando uno acepta lo que está viviendo, ya cuando lo aceptas se disipa. Cuando tú Ok. reniegas de lo que te está tocando vivir, parece que no sales de ahí, ¿no? Parece que no puedes salir, como que vas más y más y más profundo y no encuentras la salida. Cuando tú aceptas, se disipa, va saliendo de ahí. Entonces, hagan esa prueba y verán cómo les va a ayudar, porque es algo maravilloso
que les va a ayudar a trascender. Es como la carta del apostolado, ¿no? Él está completamente voluntario, entregándose y deja caer sus pertenencias si las ven. Ahí se ven Mauricio, unas sí. pequeñas monedas. Mauricio, ¿y qué significado tiene en el tarot? Esta carta, Ujú. bueno, pues te lo voy a leer. Tiene un axioma de sabiduría iniciática que dice, aunque el sol te fatigue de día y la luna te constricte de noche, no lleves tu pie a resbaladero ni descanses cuando montes guardia. ¿Qué quiere decir? Aunque estés muy cansado, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Y aunque en la noche te sientas triste y desolado, no lleves tu pie a o sea, no te dejes ir por ahí. ¿Sí? Hay que cuidar esos aspectos, porque es muy fácil que caigamos en depresión si no tenemos cuidado, ¿sí? Si tienes que estar atentos, mantente atento. Los apóstoles ya tenían su vida. El Maestro Jesús llegó y les dijo, dejen sus redes y síganme. A veces nos dicen, deja hoy esto y vamos a esta práctica o vamos a hacer esto. No, no, espérame, ¿no? El Maestro Jesús no les dijo, vamos a hacer una práctica, dejen todo y síganme, ¿no? El camino del apostolado es renunciar a muchas cosas voluntariamente. Si ustedes observan, ahí hay una cruz en sus pies, ¿sí? Por eso la cruz, como bien decía Lucy, tiene muchos más significados, muchos, pero muchos más. La unión de una pareja, ¿sí? De ligan Johnny a la unión sexual hacen cruz. Pero, ¿qué hemos hecho del sexo? Vulgarizado, degradado, cuando es algo muy sublime, ¿sí? Cuando es algo sagrado. Entonces, el sacrificio viene de una palabra que es sacro oficio, el oficio del sacro. Nuevamente la ascensión de nuestra energía desde el coxis por toda nuestra columna vertebral. Entonces, todos estos elementos hay que irlos tomando en cuenta para que podamos ir entendiendo. Entonces, si Él nos enseña ese camino, pues tomemos nuestra vida como una iniciación que nos pide todos los días que algo podamos sacrificar. Sacrificar la gula, sacrificar, no sé, compra de zapatos, sacrificar algún gusto por algo consciente. Claro que cada apóstol, cada discípulo tenía una encomendación. El discípulo en el que tenemos que convertirnos, que también algo me preguntaban ahorita, el discípulo por excelencia que tenemos que convertirnos es como San Pablo. No fue un discípulo directo del Maestro Jesús, pero así deberíamos de convertirnos. ¿Saben quién era San Pablo antes de ser él?
Un soldado romano. No, un legionario romano. Romano, sí. Un legionario no era cualquier cuate, ¿no? Traía una legión, o sea que traía un ejército con él. Imagínense, traía un ejército con él. Era el que perseguía a los cristianos primitivos por excelencia, ¿sí? Y los llevaba a los circos romanos. Pero un día va en el desierto y de momento se queda ciego. Y escucha una voz, ¿sí? Y le dice, ¿por qué me persigues? Cae de rodillas y dice, Señor, no sabía que eras tú. Y le dice, ve que te lleven a la entrada de tal lugar, ¿sí? Porque queda ciego en ese momento. Y a otro personaje le dice, ve a las afueras de la ciudad y recoge a tal persona y le dice, maestro, ¿qué no sabes quién es él? Tengo para él cosas muy importantes que hacer. Pero maestro, nos persigue, nos lleva a los circos romanos, está pues, exterminándonos. Dice, tengo cosas para él, ve y obedece mis órdenes. Eso hace un apóstol, obedece a su maestro. ¿Cómo creen que iba él? ¿Muy confiado o poco confiado? Obedeciendo, ¿sí? A su maestro, pero va y obedece porque le está dando una orden. Lo trae, ve que está ciego, lo lleva a donde se reúnen todos y cuando todos lo ven, porque ya sabían quién era, ahora sí que todos ya sabemos quién es el malo de la película, ¿no? Todos están aterrorizados, ¿cómo lo has traído aquí? Y entonces hace algunas cosas y las hace con un pez y le quita aquello que tiene en sus ojos y se convierte en el mejor discípulo del maestro, porque ahora se encarga él de dar la enseñanza. Entonces, somos esto en lo que nos hemos convertido, personas egoístas, en personas indiferentes, soberbias, celosas, vanidosas, y tenemos que convertirnos nuevamente en algo sutil, en algo menos denso. Entonces, el maestro, bueno, el maestro Jesús, cuando toca nuestro corazón, como bien decía, no hay poder que obstruya lo que tenemos que hacer. Les invito que sigan a su corazón, escuchen, porque lo que nosotros sabemos, y eso es la realidad de estos tiempos, el Maestro Jesús no va a regresar como nos habían dicho, ¿sí? Él no va a regresar nuevamente en carne y hueso. Él va a regresar en el corazón de cada uno de nosotros. Y aquellos al que el Maestro Jesús toque su corazón serán sus elegidos, sus escogidos. Entonces, ya no va a llegar físicamente. Él va a llegar al corazón de todos aquellos que estén en este camino, que estén trabajando y haciendo su labor, que es seguir el corazón a donde nos lleve, a donde nos mande. Cada uno de los apóstoles tiene una encomienda en particular, cada uno. Pedro
A él le dice, tú eres Pedro y sobre ti fundaré la iglesia, ¿no? Pedro también es piedra, patar, ¿no? Entonces, es la piedra cúbica. Y esa piedra cúbica, ese es el verdadero sostén de la iglesia. Y Pedro tiene que enseñarnos los misterios para trabajar con nuestra piedra cúbica. Juan representa el verbo, ¿sí? Porque él habla a través del maestro. Tomás es el que nos enseña a manejar la mente. Pablo, ya lo dije, es el camino de la sabiduría, porque él enseña con sabiduría. Judas, pues, es el que entiende la cuestión del ego y la disolución, por eso él obedece a su maestro y termina con ese cuerpo que ya cumplió su misión. Felipe es el que nos enseña a salir en cuerpo astral, ¿no? Entonces, Andrés es el que nos ayuda a los tres factores de la revolución de la conciencia, que es morir en sí mismo, muerte, sacrificio y morir en sí mismo, nacer en virtudes y sacrificio por la humanidad. Mateo es científico, él nos da la enseñanza de la ciencia pura. Lucas habla, lean Lucas y verán que es el evangelio solar, es un evangelio que tenemos que vivir. Santiago es el patrono de la gran obra, hay que hacer de nuestra vida una gran obra. Marcos es el león de la justicia y Bartolomeo Natanael es gracia y auxilio divino. Cada uno de ellos tiene en cada uno de nosotros una verdadera enseñanza para hacerla en nosotros y desarrollarla en nosotros. ¿Alguna otra pregunta? El último que mencionaste, ¿quién era? Bartolomé o Natanael. Gracias. Brigitte. ¿Por qué piensa que tengo que hacer una pregunta? No, sí tengo una pregunta, Mauricio. Quería saber, ¿María Magdalena estuvo dentro de los apóstoles de Jesús? Sí, ¿Sí? sí, claro que sí. Fíjense, este es un libro que nosotros utilizamos cada fin de semana. Y este libro, vean, es un libro que se llama Pistis Sophia. Pistis Sophia habla de poder, sabiduría. Este libro fue encontrado en los rollos del Mar Muerto. Pero este libro tiene las enseñanzas del Maestro Jesús después de resucitar. Pasa con sus discípulos 11 años enseñándoles muchas más cosas. Aquí se habla de Pistisofía, aquí se habla del Aeón 13, aquí se habla de los arcontes del destino, del vellocino de oro, de Adamás, aquí se habla de los 24 ancianos del destino, se habla de la creación misma de Pistis Sofía, que es, a veces nosotros no nos damos cuenta que creamos dentro de nosotros
Déjenme recordar. Aquí habla de un ser que se llama obstinado, que es el poder rostro de león. Y este ser es una creación misma de Pistis Sofía. Y Pistis Sofía crea todo eso y tiene que bajar al caos para trabajar nuevamente en sí misma y terminar con esa creación y subir y elevarse, gracias al Maestro Jesús, a la Eón 13. Y él ahí son capítulos que va hablando el Maestro Jesús, donde ahí él da una enseñanza y les dice a sus discípulos, el que entienda esta enseñanza, que pase al frente y hable de ella. Y a veces María Magdalena sale y dice, mi Señor, yo he entendido que tú nos dices esto, esto y esto y esto. A veces es María, su madre, a veces es uno de los discípulos o es otro, y ahí hay una enseñanza que no es tan fácil entender porque habla de aeones, es como si le hablara a una conciencia despierta. Y pues nosotros pues todavía no estamos tan despiertos y nos cuesta mucho entenderla y comprenderla. Pero hay mucho ahí que nos enseña y a veces nosotros no, tenemos mucho que aprender. Todos hemos visto la imagen. Hay una imagen que todos sabemos donde está la divinidad y el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Y vemos a Dios, ¿no? ¿Cómo está Dios ahí? Pero alguien está abrazando a Dios en esa imagen. Esa es Pistis Sofía. Es como si le hubiera dejado que ella hiciera su creación y también le falló y luego tiene que trabajar para desintegrarla. Como que algo nos dicen a nosotros, ¿qué has creado de tu vida? ¿Qué tienes que quitar y qué tienes que elevar? ¿No? Algo así más o menos. Qué bien. Ya les dejé en el PDF Pistisofía y la de Jesús también en el grupo. Gracias, prima. Les pido, mediten cuando vayan a leer un capítulo. Mediten primero y ya que hayan meditado un X tiempo, abran un capítulo, léanlos y no traten de comprenderlo, dejen nada más que esa información entre en ustedes para que se haga en su interior y un día llegará esa comprensión. No es que no seamos capaces, es que es una enseñanza muy elevada. Ah, bueno, gracias, Mauricio. Con todo gusto. ¿Alguna ¿Alguien más? pregunta? Ay, prima. Gracias, maestro, desde Chile. Soy Teresa. Estoy fascinada, ¿eh? Gracias. Gracias, Tere, muchas gracias, me encanta. Me encanta compartir, lo digo sinceramente, nada más que a veces, pues bueno, ahí andamos un poquito ocupados. Olga lo sabe, Ade también, Vicky, que por ahí andan ahorita con nosotros, Dinori no se diga, pero, pero de verdad hay mucho que aprender y hay mucho que ir poniendo en práctica en nosotros, ¿sí? Mucho. Mauricio, en el encuentro de María Magdalena con el maestro, ¿usted tiene algún tipo de información? Eh, Como te decía, ella es una reina y es una sangre real. Entonces, para unir esa sangre real, muchos les cuesta trabajo pensar que el Maestro Jesús tuvo pareja y él la tuvo en María Magdalena. Inclusive tuvo una hija
que se llama Sara, que se llamó Sara, y nos ha tocado en algunos trabajos con algunas personas, algunos consultantes que vienen de ese linaje. Imagínense la responsabilidad que lleva ¿Tuvo eso. una hija o tuvo 3 hijos? Una mujer y otros 2 hijos más. Según sé yo, nada más uno, que fue Sara. Ok. Hay una historia que cuenta que antes de que María Magdalena estuviera con Jesús, ella siempre estuvo enamorada de Jesús, pero Jesús estaba en su misión y como tradición o una cosa así, ella la casan con Juan el Bautista y con Juan tiene un hijo. Y luego matan a Juan el Bautista. María se hace cargo de ese hijo, que por cierto también se llama Juan, y cuando Jesús regresa a su tierra, se vuelve a encontrar con María Magdalena y entonces hacen pareja. Y supuestamente ahí es en donde se divide el cristianismo, o sea, o es base de la división del cristianismo, en donde una línea se convierte en católicos y otra línea se convierte en los cristianos. No, todavía no sé, no tengo claro si son los cristianos de hoy, pero más o menos así se divide. Entonces, cuando en cuadros, sobre todo en los cuadros de la Edad Media, como Botticelli, Da Vinci y todos estos artistas, que además eran gente de conocimiento, cuando dibujan una imagen de Juan, siempre aparece una calavera. Y entonces dicen que es porque ellos no están de acuerdo con la muerte de Juan, la ven como una traición de su misma gente. Entonces, pues ahí hay mucha historia, pero lo que yo entiendo sobre esto es que este hijo lo confunden y se cree que es hijo de Jesús, pero no. Adelante, Tengo Vicky. ah, ¿cuál es el nombre cósmico de María Magdalena? Ahorita no lo recuerdo. No quiero decir algo que me equivoque, Ah, Vicky. muy bien, gracias. Perdón, no me recuerdo. ¿No es Lady Nada? Es que tengo la duda, no sé. En algunos sí lo toman Sí. como Lady Nada, eh, pero bueno, por ahí es que en algunos se ha manifestado así María Magdalena como Lady Nada, pero no quiero por ahí hablar algo que no recuerdo bien en este momento, Ah, está bien, gracias. con todo gusto. Ya no hay preguntas, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta, niñas? Niños, no hay niños, ¿no? Solo Mauricio. Sí, no sé qué pasó hoy con Emanuel. Tanto Una- que ahorita se están levantando todos aquí, me hacen preguntas. Yo sí quería saber esto de María Magdalena, porque hay tanta distorsión en la información, ¿no? Miren, en algún momento, en algunas culturas existían matriarcado, ¿sí? Sí. Claro que nos cuesta mucho trabajo aceptar que el matriarcado tuvo su poder. Y la mejor manera para quitar ese poder fue denigrar la fuerza que tienen las mujeres. Ahorita también hay algunos planetas como Urano que rige cada 82 años, hay una fuerza femenina y 82 años una fuerza masculina. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en muchos aspectos ahorita las mujeres están teniendo un gran poder y una gran fuerza. Lo que nosotros sabemos
es que las que están más despiertas son ustedes, las mujeres, ¿sí? El hombre en estos tiempos no da para mucho, ¿no? Y la mujer la única que le puede ayudar a despertar. Mauricio, en Pero, esto que usted está diciendo es tremendo porque, por ejemplo, nosotros que estamos realizando con ustedes estas terapias para aprender y causar extraer esta expansión de energía maravillosa a la Tierra. Por ejemplo, yo acá que realizo las terapias a tantas mujeres, sobre todo me vienen tantas mujeres, eh, es un poco doloroso que prácticamente todas las mujeres que han venido son mujeres que me dicen estoy con mi esposo, pero me siento vacía. porque, porque todavía hay muchas cuestiones muy rígidas en las que no nos atrevemos a salir de ahí. Fíjense, el fin de semana pasado, antepasado, 19, 20 y 21, tuvimos un retiro. Fuimos solamente 12 personas, eh, otro compañero y yo, y las demás 10 eran mujeres. O sea, que no me podía poner mucho al brinco, ¿verdad? Pero pues bueno, yo iba dirigiendo el retiro. Pero una de ellas, que viene de Tijuana, dice que llegó su esposo por ella al aeropuerto, pero iba de mala, ¿no? Iba incómodo porque él no le gusta ir en la noche, ya no le gusta salir. Y le dijo ella, no me llamaste en ningún día, no hablaste para ver cómo estaba. Creo que ya es tiempo de que hagamos el divorcio. Entonces me dijo a mí, el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Sí, 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 sí. Entonces, dice, pero en ese momento empezó a cambiar y ahorita ha estado muy bien. Exacto. Entonces, mirando esta cosa de que nosotros estamos estudiando, porque pues lo que estamos estudiando no es para echarlo en saco roto, ¿no? Sino para aplicarlo, ¿no? Sí. Entonces, hablando de la ley de los espejos y de que todo lo que yo tengo delante y a mi alrededor tiene una parte de mí, es algo de mí que me habla o en positivo o menos positivo, o sea, que lo llamamos menos positivo, pero yo digo que las partes que son más dolorosas o que llamamos negativas son las verdaderas y auténticas porque son las que nos traen aquí a la tierra a mover la energía y a hacer un cambio. Entonces, pues bueno, viendo que todas estas personas vienen y me dicen lo mismo, tomé esa imagen y dije, bueno, ¿será que esto me está hablando a mí de algo? Y comencé a trabajar esa parte en mi matrimonio, ¿no? Comencé a trabajar con mi esposo esa parte, comencé a hacer terapias junto con él, comencé a hacer los ejercicios de yoga junto con él, o sea, todo lo que estaba haciendo sola, lo comencé a llamar a hacerlo en compañía, ¿no? Con él. Y, y les digo sinceramente que la energía matrimonial de nosotros se ha movido y ha cambiado muchísimo y ha mejorado muchísimo, ¿sí? En pocos días ha mejorado mucho y me siento más a gusto, o sea, yo personalmente me siento más a gusto. No le pregunto nada a él porque pues como él no está en esto, cada vez que le pregunto algo me dice, no, yo estoy perfecto, yo te amo, yo estoy perfecto, yo estoy perfecto, yo te amo. Mire, Un hombre siempre tiene más miedo de reconocer que de pronto mire, decir, yo no, yo ya no te amo, no, yo creo. entiendan una cosa, ¿no? Entiendan una cosa. Los hombres somos muy cobardes, ¿sí? Primero nos dijeron no llores, ¿sí? Nos dijeron aguántese. Entonces clausuraron todas nuestras emociones y al clausurar todas nuestras emociones no podemos expresar. Entonces, todo eso que nos ha sucedido, ustedes son las únicas que pueden ayudarnos a salir de donde estamos. Claro que algunos traemos por ahí alguna misión y
pues estamos yendo contra viento y marea, ¿no? Y luego, pues, cuando nos arriesgamos, nos dan regalos, ¿no? Y por eso llegó Harry a mi vida. Pero pues, mi anterior pareja no quiso seguir el camino que yo llevaba y un día me dijo, ¿tu caminito o yo? Y bueno, pues por algo seguí yo mi camino, 3 años después llegó Harry y así es, o sea, eh, pero ustedes son las únicas que pueden ayudar a la humanidad, se los digo sinceramente, porque esta es la cruda realidad. Así es que tomen todo lo que está llegando a sus vidas, fortalezcanse, sosténganse en ese proceso y avancen decididamente. El miedo les limita, les coarta, pero cuando ustedes toman la decisión, como nuestra compañera, ¿no? Que llegó y le dijo, nunca me llamaste, nunca te preocupaste, vengo aquí contigo, vienes con tu cara, ni siquiera me has dicho cómo te fue. Creo que es momento de empezar a ver lo del divorcio. Y lleva un poco más de una semana y dice que él está muy bien, ¿no? No sé si por miedo o si porque le movió bien el tapete. Y como dice Dinori, no sé si no se atreve o también a veces hay que bajarnos del pedestal donde nos ponemos. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que, híjole. ¿Están apóstol? ¿Ya todos preguntaron lo que querían preguntar? Ha sido maravilloso, de verdad. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Encantado. Ha sido, pues, como ustedes lo ven, me apasiona, me gusta mucho esto que compartimos. Y si a alguien esto que hoy hemos compartido significa algo en su corazón, el día de hoy he cumplido con mucho gusto y con mucho cariño. Muchas gracias por invitar. Ay, Gracias, a ti, Mauricio. Mauricio. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un abrazo a Harry, un beso. De su Muchas parte, yo ahorita voy y se lo doy. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias noches. a todas. Descansen y hasta Igualmente. adiós. Hasta luego. Padre, Adiós. gracias. Gracias a todos.